Hola, buenos Hola. días a todos. Bienvenidos a Amigos de lo Luminoso, nuestro grupo laico para la divulgación teológica. El día de hoy tendremos el privilegio de entrevistar a un invitado muy especial, el profesor Antonio Piñero. Antonio Piñero Sáenz es un filólogo, historiador, académico y escritor español, especializado en la vida de Jesús de Nazaret, el judaísmo anterior al cristianismo, la fundación del cristianismo y en general en lengua y literatura del cristianismo primitivo, analizadas desde una perspectiva científica. Considerado una de los principales expertos del Nuevo Testamento a nivel mundial y uno de los grandes referentes mundiales en cristianismo primitivo. Piñero es especialmente conocido por la autoría de numerosos artículos académicos y libros que incluyen ensayos, novelas históricas y traducciones, como también por su activa labor de divulgación. Bienvenido, profesor. Bueno, bien hallados, encantado. Y Colombia tiene una importancia muy especial. La idea que tenemos nosotros aquí en España respecto a lo cultural es que Colombia es un país de lectores. Lee libros en mayor número que otros países de lengua hispana en todo el entorno de la América de lengua española, ¿no? Entonces eso me parece interesante. Yo no sé si ahora con tanto jaleo, tanta revolución, los problemas que ha tenido Colombia, si ahora eso ha cambiado o sigue siendo un país de lectores. Eso lo pregunto yo. Pues yo creo que sí de pronto nos hemos visto un poquito conmocionados por el tema de pandemia y cuestiones también a nivel interno, paros nacionales y cosas por el estilo. Pero yo creería que incluso de alguna manera el tema, por ejemplo, de pandemia y el aislamiento antes benefició un poco el tema de la lectura. O sea, pues no teniendo a dónde ir, entonces yo creo que aumentamos un poquito de alguna manera el tema de la lectura. Bien, pues es verdad. Aquí pasó exactamente lo mismo. Y ahora sí, realmente ha perdido un poco la lectura, pero bueno, está relativamente bien. Bueno, pues adelante y yo trataré en lo que sé de responder como pueda, ¿eh? Muchas gracias, Es profesor. totalmente improvisado, yo no conozco las preguntas. Tranquilo, profesor, le agradecemos muchísimo. Bueno, primero que todo queríamos agradecer su presencia aquí con nosotros, obsequiarnos de su tiempo para compartir su conocimiento. No sin antes decirle que pues hemos sido admiradores de su trabajo, de su larga carrera. Por acá tenemos algunos ejemplares que hemos pues tenido la oportunidad de conseguir de su trabajo, sobre principalmente apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento, los libros sagrados de las grandes religiones. Este es uno de mis favoritos, Los cristianismos derrotados. Es un Sí, para libro mí también, sí. fascinante. Los Apocalipsis, que hace parte pues del trabajo sobre los apócrifos. Y esta es una de mis joyas en la biblioteca, que es la colección de apócrifos del Antiguo Testamento, que tengo entendido que usted fue un colaborador activo pues de este proyecto, que es ingente. Esta colección es sencillamente grandiosa, la verdad. Y, por favor. Y finalmente, pues el que nos trae aquí el día de hoy, los libros del Nuevo Testamento, tradición y comentario. Entonces, precisamente la idea es que nos hable un poco de este libro, profesor. Entonces, le cedo la palabra, por favor. Bien, dentro del ambiente, sobre todo en España estoy hablando, en el que me muevo, ¿no? Aunque yo también he estado en América y en otros sitios, aquí predomina una cultura católica rancia, es decir, poco motivada en el sentido de la investigación histórica. No es que España sea especialmente católico, que no lo es un país más bien folclórico.
respecto a la religión. La religión se vive más en el alma popular. Pero lo que resulta que las ideas que tiene la gente son absolutamente, ¿cómo te diría? Como si estuviéramos a finales del siglo XIX, como si no hubiera ocurrido todo el siglo XX de investigación y buena parte del siglo XXI. Entonces a mí me pareció que dominando esa estructura, básicamente, el explicarle a las gentes todo lo que es el Nuevo Testamento desde un punto de vista puramente histórico, es decir, no teológico primariamente, saliendo del ámbito seminario, clerical, los obispos, etcétera, podía ser muy novedoso, como así ha sido, para la gente. ¿Y por qué? Porque lo que decía antes, si te explican lo de Jesús solamente desde el punto de vista teológico, es una de las facetas. Pero es que Jesús, ante todo, es un personaje histórico. De ahí la división de la que parte este libro. Distinción entre Jesús y Jesucristo. Jesús de Nazaret como personaje histórico y Jesucristo como personaje a mitad histórico, Jesús, y a mitad teológico, es decir, un producto mental humano. Bueno, y se nos presentaba, ¿qué debemos hacer? Pues yo creo que lo primero es ir a las fuentes. ¿Y cuál es nuestra única fuente primitiva? La más antigua, desde aproximadamente 32 años después de la muerte. Depende de cuándo sitúes la muerte de Jesús. ¿Cuál es nuestra fuente primitiva? Pues el Nuevo Testamento. ¿Y entiende la gente lo que es el Nuevo Testamento? Si le preguntas a la gente por la calle, oiga, ¿qué es el Nuevo Testamento? Ah, bueno, sí, los evangelios. Ya, pero ¿en qué se escribieron los evangelios? Ay, pues no lo sé. Ay, yo creo que esos son en arameo y tal. Es decir, caerse en la cuenta que la gente no tiene una idea clara. Y entonces nos pareció que una buena misión de la universidad, porque esto está hecho por gente de la universidad, que somos en realidad filólogos y historiadores en segundo término, nos pareció, bueno, pues vamos a explicar el Nuevo Testamento desde un punto de vista puramente histórico. Y otra cosa, desde un punto de vista dentro de lo que es la historia de la literatura judía en lengua griega y la literatura griega en general, de la que se ha perdido casi todo. Sí, casi todo. Se nos ha conservado a lo mejor un 5% de lo que se escribió en la antigüedad en torno a hace 2000 años. Y entonces esa explicación te da un resultado sorprendente. Entonces dice la gente, eso que usted cuenta, yo no lo había oído en mi vida. Y entonces, caramba, qué interesante es esto, ¿no? ¿Cómo se formó el Nuevo Testamento? ¿En qué lengua? ¿Cuáles eran los autores? Si conocemos los autores de los evangelios, ¿qué querían decir de verdad? Es decir, hay una posibilidad de situarnos en el momento en el que escriben los evangelistas y sus primeros lectores. Es decir, ¿qué entendía la gente cuando leía el Evangelio de Marcos? ¿O qué entendía la gente cuando a principios del siglo II se le ofrecía una repetición de las cartas de Pablo, etcétera? Todo eso es el libro. Y entonces alguien dice, bueno, es que este libro prescinde de la inspiración. Y nosotros decimos, dice usted muy bien, prescinde, pero no la niega, es decir, la deja a un lado. Y este libro no es un ataque contra la Iglesia Católica. Pues en absoluto, ni contra ninguna iglesia. Es decir, está fuera de la Iglesia, fuera en el sentido de que es independiente. Y sí que tengo interés, y eso lo sabéis, en decir que el libro es no militante.
no militante quiere decir no aboga por una postura. Algunos dicen, es que usted es un ateo. Oiga, por favor, no diga tonterías. Primero, que yo no soy un ateo. Y segundo, que aunque lo fuera, que no lo soy, no, trato con el máximo y tratamos con el máximo respeto al Nuevo Testamento. Así que intentamos descifrar qué dice. Esto es lo primero. Primero, entender. Y luego, pensar sobre lo entendido. Y ese es un libro gordo. ¿Por qué es tan gordo? Aunque tenga... Pues porque el Nuevo Testamento son 27 libros. Y claro, hacer una introducción general y una introducción a cada libro ya llega su tiempo y lleva su tiempo. Y otra cosa, dice la gente, bueno, pues yo es que podría leer el Nuevo Testamento y sacar mis propias conclusiones. ¿Para qué necesito a ustedes? Yo lo leo y tal. Y digo, bueno, mire, le digo sinceramente, no lo creo. Usted no puede hablar de sociología, incluso ni de fútbol, ni de ajedrez, de una manera seria, si usted no ha estudiado el ajedrez, el fútbol, por ejemplo, de una manera técnica, que sepa usted, o la historia. Entonces, si usted lee y lo interpreta sin saber nada, resulta que lee palabras, pero detrás hay un significado muy distinto al que usted cree. Y entonces eso es lo que intenta el libro. Pero alguien dirá, hombre, pues es un libro muy técnico. Digo, técnico tiene que ser, pero hemos intentado que sea para el pueblo. Sencillo, ¿no? Y asequible. Dividimos las cartas o los evangelios en trozos, explicamos cómo es. Dirá, ¿es que se les ve a ustedes que son muy racionalistas? Y pues claro, racionalistas tenemos que ser porque somos historiadores. Pero ojo, repito, historiadores respetuosos. Ahora, que se nos note que somos independientes, es claro. Entonces, lo que queremos es decirle a la gente, responder a esa pregunta, que a mí me han hecho 1000 veces. Bueno, ¿esto que se cuenta en los evangelios es verdad o es una leyenda? Por ejemplo, la multiplicación de los panes. Y yo le diré, pues mire, a lo mejor es una leyenda o a lo mejor tiene un trasfondo histórico. Le voy a poner lo que opinan los católicos, que es ¿no? Que es un hecho histórico. Otro, lo que opinan los protestantes, bueno, pues que es un hecho simbólico y que detrás está. Otro, los que opinan los independientes. Y usted escoge luego, con conocimiento de causa, qué es su interpretación o cuál es su interpretación. Entonces yo creo que a mí me parece un libro pedagógico. Es un compañero de viaje. Te ayuda a viajar por el Nuevo Testamento no como una maleta que no ve, sino como alguien que mira por la ventana del tren o del autobús, o la guagua, o el autobús, ¿no? Y ve, pues mira, esto es lo que hay. Y siempre muy respetuoso, en el sentido, ¿no? La historia dice, nos parece que lo más verosímil es esto, es probable que sea así. Es decir, no es un libro dogmático. Dice, pues esto lo que yo digo es verdad y lo demás es mentira y bla, bla, bla. Nada de eso. Nada de eso. Bueno, pues entonces yo creo que esta es una presentación. Ahora, tampoco es porque es un libro denso, no es una novela. Hombre, si intentas leer seguido, seguro que te da un ataque. Te da un ataque de fan y te queda. No, es un libro. Por ejemplo, hoy dices, he ido a un oficio religioso, he ido a la misa, se ha leído esta carta de Pablo o se ha leído este evangelio. A ver qué dice este libro de este evangelio, de esta sección, de esta carta de Pablo, del Apocalipsis. A ver qué dice. Y lo Un libro de contrasta. referencia. Sí, es decir, que tú puedes tenerlo escritos. Yo tengo, por ejemplo, lectores que dicen, oiga, yo dedico media hora
Entonces es estupendo. Eso es estupendo porque no te atragantas, sino no te resulta un ladrillo que te cae encima, ¡pum! Y te deja fatal. No, no, no. Es un libro en ese sentido que se puede a pequeñas dosis pues, leer muy bien. No sé si he hecho una buena presentación, totalmente improvisada, pero vamos. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por la presentación del libro. Nosotros hemos preparado una pequeña lista de preguntas que nos han surgido pues, del producto del estudio de su libro. Son 8 preguntitas. Espero pues que por favor nos colabore con ellas. La primera pregunta. La segunda carta a Timoteo, en su capítulo 3, versículos 16 y 17, afirma que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El autor de esta carta se refiere a los textos que encontramos en los libros del Nuevo Testamento. No, 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 en absoluto. Se refiere a lo que era la Biblia común de los cristianos, incluso de los ex paganos seguidores de Pablo, que aceptaban como trasfondo para explicar a Jesús lo que era la única Biblia que había en ese momento. ¿Qué era esa Biblia? ¿Cómo? ¿Cuál era esa Biblia? Pues lo que es la Biblia hebrea ahora. Y en algunos judíos y en la mayoría de los cristianos procedentes del paganismo que o hablaban latín o hablaban griego, es la Biblia, esa Biblia hebrea traducida al griego, que era un poquito más amplia que la Biblia hebrea. Tenía más libros que se fueron incorporando, unos que fueron aceptados y otros no, por distintos judíos y luego cristianos. Pero realmente en ese momento las escrituras era algo común tanto al judaísmo como a los que no creía, por ejemplo, que no creía que Jesús era el Mesías, como a los judeocristianos, los judíos que creían que Jesús era el Mesías, y los expaganos, pues que aceptaban que esa revelación que se había hecho al pueblo judío era válida también para ellos, porque este era el mensaje de Pablo. Este Mesías no es solo el Mesías de los judíos, es el Mesías del mundo entero potencialmente. Y por lo tanto, así que no es el Nuevo Testamento, no sabemos en qué fecha se compone esa carta, ¿no?, a Timoteo, que no es de Pablo directamente, como decimos, sino de un discípulo de Pablo. Oiga, ¿usted por qué lo sabe? Dirá la gente. Bueno, pues por el vocabulario, que es distinto, por el estilo, que es distinto, y porque refleja una iglesia que es totalmente distinta. Y entonces, bien, no lo vamos a poner aquí, lean el libro y ahí se dan todas las razones. Tiene una filosofía distinta, una manera de ver, pero todavía no había escrituras propias. Esas escrituras propias, para que se diseminen por toda la cristiandad, tenemos que esperar por lo menos 100 años después de que se redacte la epístola esta a Timoteo. 100 años. O sea, creo que es claro, ¿no? Excelente, profesor. Muchísimas gracias. De hecho, nuestra segunda pregunta, en parte, la ha respondido con lo que nos acaba de decir. Nuestra segunda pregunta era cuando en la segunda carta de Timoteo habla de toda la escritura. ¿Toda la escritura está en la Biblia? ¿Y qué hay de los apócrifos? Bueno, en ese momento no hay canon. Ni se ha hecho. Canon es una lista. Canon es una norma, una regla, una lista de libros sagrados. Lo que hay es una tradición sobre qué libros son sagrados. Entonces yo puedo decir que dependiendo de las comunidades es posible que en ese momento hubiera flecos, es decir, no un vestido con sus costuras, sino que fuera un vestido todavía sin
hacer del todo, y entonces es posible que algún apócrifo se metiera dentro, pues como yo que sé, pues algún texto como Jubileos. Eso, la prueba la tenemos en los manuscritos del Mar Muerto. Ahí están las escrituras. Pero ellos consideraban también revelados otros textos que luego no entraron dentro de la lista de libros sagrados. O sea que yo no puedo responder a esa pregunta de una manera tajante, tajante porque no lo sabemos. ¿Ves? Esto es una cosa que es realmente fácil de decir, pero en muchas preguntas tenemos que absolutamente segura. Lo más honesto aquí es decir claramente que es posible que algunos apócrifos se metieran, por ejemplo, la ascensión o el martirio de Isaías, o algo del libro de Enoc, el libro de los jubileos, o cualquier cosa. Es decir, si usted ve toma los libros gordos sobre los textos que se han conservado de Qumran, de los manuscritos del Mar Muerto, pues ven que se habla no solo de libros bíblicos, sino también de otros libros de piedad que están en un gran honor y estima. Pero nada más. ¿Y entonces qué podemos decir que era la Biblia? Pues mire, ciertamente la Biblia era los 5 primeros libros, el Pentateuco, ¿no? La ley de Moisés. La Torá. La Torá. ¿Qué era además? Pues los libros históricos importantes. Es decir, los profetas primero, pues, Jueces, Josué, Primera y Segundo Samuel y Primera y Segundo Reyes, luego Salmos y luego grandes profetas. Los Salmos son muchos, pero ya casi todo el mundo lo consideraba escritura. Los grandes profetas y de los menores, los grandes profetas, me estoy refiriendo a Ezequiel, Jeremías, Isaías, ¿no? De los menores, como son, por ejemplo, Daniel u Oseas, que son menores relativamente, pues son también muy importantes, o Zacarías, Ageo, o Malaquías, etcétera, pues eso también. O también había otros escritos, como los Proverbios, que probablemente serían sagrados, o el Eclesiastés, el predicador, el Cogelet, no el eclesiástico, sino el Eclesiastés. Entonces, ¿podemos decirlo con toda claridad? Pues no. Eso que he enumerado es lo más probable. Habría que esperar a que el mismo judaísmo, que tampoco sabe aproximadamente bien entrado el siglo II y sobre todo en el siglo III, es decir, a partir del año 200, ya les queda muy clarito a ellos qué libros son sagrados y qué no. Pero no nos explican. No se explica en ningún escrito cómo se formó la lista de libros puramente cristianos y sagrados. Pues tampoco los judíos, estamos hablando de la Biblia en ese momento, tampoco nos explican cómo exactamente se hizo. Entonces, ¿qué hacen los autores? Pues leer entre líneas, ¿no? Leer entre líneas y hacer hipótesis. Es decir, suposiciones, pero que sean plausibles. Por ejemplo, le puedo decir una hipótesis implausible, ¿no? No ya de la Biblia esta hebrea o Biblia de los primeros cristianos, sino del Nuevo Testamento. Pues circula algún libro por ahí que habla que el Nuevo Testamento fue compuesto en torno al siglo IV, es decir, a partir del 300 al 320, y que fue compuesto por Eusebio de Cesarea. Bueno, eso es una hipótesis que a mí me parece técnicamente implausible. Repito que yo soy muy racionalista, muy filólogo, muy agnóstico y que intento buscar lo que hay histórico detrás. Si eso fuera histórico, o yo lo creyera histórico, lo aceptaría, sin más. ¿Por qué? Porque en el fondo a un historiador
o debe intentarlo, no debe tener prejuicios. La gente dice, oiga, es que usted en concreto yo tiene prejuicios. Y yo le digo, bueno, pues mire, yo intento no tenerlos. Y si los tengo, pues me disculpo. Pero en el fondo, como digo algunas veces, si el resultado de la investigación es un 8, estupendo. Pero si sale 80, pues estupendo. Lo que sea. Me da igual 8 que 80 como investigador, sino lo que yo creo que es más cercano. Pues hay hipótesis implausibles. Eso es lo que no debemos admitir. Lo implausible. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por el consenso de la ciencia histórica, un consenso formado entre gente increyente y creyentes, pero que intenta al Antiguo y al Nuevo Testamento. Y ese consenso, que es una opinión mayoritaria, es probablemente la hipótesis más plausible hasta que se descubra un manuscrito o algo nuevo y tengamos que cambiar nuestra mentalidad. Pues la cambiamos, nos da exactamente igual. Lo cual quiere decir que yo no pongo la mano en el fuego para decir, oiga, todo lo que usted dice en ese libro gordo, pues eso tiene que ir a misa, es totalmente verdad. No, es lo que parece que es verdad ahora. Si vivimos, o la humanidad vive dentro de 100 años más y se han descubierto nuevos documentos, pues a lo mejor cambiamos el punto de vista. Perfecto. Respondido. Muchas gracias, profesor. La tercera pregunta trata sobre Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? ¿Realmente preparó de manera consciente el camino para Jesús? Juan Bautista es una entidad que aparece reflejada en los evangelios y en un solo texto de un historiador, Flavio Josefo, que tiene un trozo pequeñito, en el libro 18, allí hacia el 119, dividido en parágrafos. Las visiones son distintas. Entonces, no tenemos otras fuentes, nada más que esas, antiguas. Hombre, en Irak, que son los mandeos, ¿no? Que han procurado matarlos a todos o expulsarlos, ¿no? Pero bueno, no me refiero a esos, me refiero a textos antiguos. No tenemos Flavio Josefo y los evangelios. Pues bien, mirándolo con lupa, tanto uno como otro, lo que sale es un predicador que es escatológico apocalíptico, es decir, que está convencido que vive el momento final del mundo y que va a venir el reino de Dios, y que predica la conversión y el arrepentimiento para entrar en el reino. Y alguien dirá, caramba, si lo que está usted diciendo es lo mismo que lo que dice Jesús al principio, sobre todo en Lucas. Pues es que efectivamente, de donde se deduce que Jesús es el discípulo y Juan Bautista es el maestro. Ahora bien, si él fue consciente de que estaba preparando el camino al Mesías, hombre, entonces no se explicaría cómo pregunta, oye, id, en el se cree el Mesías, ¿no? O si es el que ha de venir. Si estuviera tan seguro que él estaba, y entonces Jesús responde, bueno, eso está en Lucas, ¿no? Con una cita de Isaías, etcétera. Es decir, he venido a proclamar el reino a los pobres y a sanar a los enfermos, etcétera. Incluso a resucitar al muerto. Eso es lo que dice Isaías y se lo aplica a Jesús. Vamos a ver, si Juan Bautista fuera consciente de ser el que le está preparando el camino a Jesús, como parece indicar el inicio del Evangelio de Marcos, no tiene sentido esa pregunta. Es decir, ya sabría eso. Luego es evidente que los evangelistas, en mi opinión y en el de muchos, al encontrarse con dos figuras tan notables, cuyos discípulos, cada uno de ellos,
pensaba que Juan Bautista era el Mesías y los discípulos de Jesús, que Jesús era el Mesías, cada uno defendía su punto de vista, los evangelios pretenden subordinar la figura de Juan Bautista como preparador, precursor. Un hombre que no es digno ni siquiera de desatar, vamos, o de atar, ¿no?, la correa de la sandalia del que viene después, que evidentemente para el evangelista es Jesús, ¿no? Para el evangelista. Entonces, ¿qué relación hay entre los dos? Bueno, pues se ha escrito mucho en la época moderna y se encuentra que si se hace la figura, se describe cómo es la figura de Juan Bautista y luego se describe cómo es la figura de Jesús, tiene tal cantidad de parecidos, 14 o 15 parecidos, que es abrumador los parecidos. Y las diferencias apenas existen. Y que uno aparece como el que bautiza y otro como el bautizado. Y que, en opinión de la mayoría de la ciencia histórica, el evangelio en general, los evangelios en general, le dan la vuelta. Una vez le dan la vuelta a la historia y presentan a Juan Bautista como precursor, es decir, secundario. Y Jesús como el Mesías, es decir, primario, cuando eso pudo ser para los discípulos. Pero en la realidad histórica, Jesús fue primero un discípulo de Juan Bautista y luego fundó su propio movimiento tomando algún discípulo de Juan Bautista. Pues, por ejemplo, Andrés, ¿no? Claro. O sea que realmente la historia le da la vuelta al Evangelio y presenta la relación al revés. Juan Bautista maestro, ninguna conciencia de precursor, Jesús discípulo que toma una vía un poquito diferente, ¿no?, pero que en el fondo su mensaje es el mismo. Y es más, que el discípulo, si se lee bien los evangelios, admira profundamente a Juan Bautista. Lo admira profundamente. Y lo declara como el individuo más grande hasta el momento en que venga el reino, ¿no? Es decir, que tenemos pistas para ver cuál es la verdad. Muy bien. Muchas gracias, profesor. La cuarta pregunta es sobre María Magdalena. ¿Quién fue María Magdalena? ¿Acaso era la misma mujer adúltera del relato? ¿Y qué tipo de relación tuvo con Jesús? Bueno, pues esta es una pregunta que me han hecho muchas veces y realmente tenemos que decir también que no nos podemos fiar de lo que dice de María Magdalena totalmente todo lo que dicen los evangelios. Pero, primera observación, María Magdalena y Jesús hasta la cruz, hasta el momento de la cruz, solo aparece una vez. En Lucas, capítulo 8. Y aparece como una señora que no sabemos cuál es su estatus, si viuda o si soltera, ciertamente con dinero, ¿no?, con plata, que tenía dinero, que estaba convencido de que lo que decía Jesús era verdad, como otras mujeres, y como el propósito del grupo de Jesús era predicar por todas las aldeas y ciudades de Galilea que el reino de Dios estaba, vamos, era inminente, no estaba todavía, pero que vendría muy pronto, pues entonces esa gente les ayudaba, porque Jesús y sus discípulos habían dejado sus trabajos. Es decir, teóricamente serían más pobres que las ratas, salvo que viniera, que viniera alguien a comer y a vestirse durante el tiempo de esa misión. Bueno, pues entonces, dígame, ¿qué puede sacar uno de la relación María Magdalena y Jesús, solo que era una de las muchas mujeres de Galilea que lo seguían? Pues nada, que lo seguía y que lo seguía con sus dineros. Ni siquiera dice si era discípulo. Hombre, se sobreentiende que si estaba allí le oiría. Y si ser discípulo es ir detrás de Jesús, sería discípulo.
Eso hasta el momento de la cruz. Luego viene Marcos, que dice, veía la muerte de Jesús de lejos. Pero luego viene Juan, el último evangelio, en torno al año 100, y presenta una escena en que María Magdalena está al pie de la cruz junto con la madre de Jesús y con el discípulo amado, que tampoco en realidad sabemos quién es. Vamos, esa escena, yo no conozco ningún historiador serio que la tome a su vez en serio. Es una escena simbólica, absolutamente simbólica. ¿Por qué? Porque los romanos no hubieran tolerado en una Pascua donde matan a tres, no a uno, sino a tres, antes de la Pascua, con un montón de gente mirando para que digan, oiga, el que haga así, el que haga como Jesús, morirá de esta manera. Ese es el mensaje. Otra cosa es que diga qué hizo Jesús. Solo tratamos luego. Pero la crucifixión es el que haga y sea como Jesús, ese acaba en la cruz. Ese es el mensaje romano. Y van a dejar a su mamá a los pies de la cruz y todo eso. Anda, por favor, eso no se lo cree absolutamente ningún historiador serio. Entonces ahí es una imagen simbólica. Bueno, entonces dirá, bueno, ¿y qué? ¿Qué ha sacado usted? Pues nada, pues que hay una mujer adúltera en Juan 8 que ni siquiera sabemos es de, bueno, Juan 7 al final y 8 al principio, pero que estuvo primero en el Evangelio de Lucas, probablemente en torno al capítulo 21, 35 aproximadamente. Además, es un relato no joánico, porque el vocabulario y la Lucas que a Juan, pero yo no tengo ningún argumento para decir que será María Magdalena, ni tengo ningún argumento para decir que es esa famosa prostituta de Lucas 7, 30 aproximadamente, que está en esa cena o en esa comida en casa de Simón el leproso, Lucas capítulo 7, y es una pecadora arrepentida. Pero yo no tengo ningún argumento, ninguno. Y por último, yo no tengo ningún argumento para, como historiador, creer lo que me cuentan de las escenas de la resurrección, porque las escenas de la resurrección ya no pertenecen a la historia, pertenecen a la teología y a la fe. Un resucitado no se puede repetir. Una historia trata de hechos repetibles. Resurrecciones después de 3 días muerto o 2 días y pico, eso no se dan ni en medicina. Hombre, en medicina se dan resurrecciones de 1 minuto, de segundos, que se les provoca una muerte y al minuto o 2 minutos se le hace salir de ese estado aparentemente de muerte para provocar efectos médicos absolutamente beneficiosos. Pero no es el caso de Jesús, que está teóricamente 2 días y pico en una tumba. Eso es otra cosa. Bueno, total, es cosa sabida que esa amalgama de María Magdalena con la prostituta, con la mujer adúltera, con María, la amiga de Jesús, eso sí que es verdad, María, la hermana de Marta, que sale en el Evangelio de Juan varias veces, la unción en Betania también al final, y en el Evangelio de Juan. Bueno, eso es un invento que lo sabe todo el mundo que haya estudiado la historia a partir del siglo V, o si quieren más, a partir del siglo VI, con Gregorio Magno. Entonces, ¿era la mujer de Jesús? Pues mire, lo siento, yo no puedo decirlo, ni que sí, ni que no, ni todo lo contrario. Lo más honesto es decir, no tengo ni idea, no lo sé. Lo único que sé es que da la apariencia que Jesús, que ya era bastante mayorcito, como de unos 30 años, que dice Lucas 3, ¿no? Como de unos 30 años, y que normalmente, si es que quería casarse, ya se habría casado. Pero lo que sabemos es que dejó su trabajo y que se fue por ahí a predicar. Bueno, entonces respondo, ¿qué relación tenía? No lo sabemos.
y aquello del Evangelio de Juan y los evangelios apócrifos, sobre todo el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena, que están editados, no traducidos por mí, pero sí editados por mí en la colección de textos gnósticos de la biblioteca de Nag Hammadi, ahora en el Museo Copto del Cairo, prácticamente todos los libros, los manuscritos, pues resulta que eso es muy tardío. Aparte, que si lo estudias bien, aparece María Magdalena como la discípula predilecta. Pero son textos del siglo II, del siglo III, 150, 200, 250 años después de la muerte de Jesús. Por supuesto. Queda claro. Respuesta: no lo sabemos. Pero da la impresión de que Jesús no llevaba consigo a su propia mujer en su ministerio público. Eso parece claro. Bueno, muchas gracias, profesor. Quinta pregunta. ¿José era el padre de Jesús? Bueno, yo no tengo por qué negarlo como historiador, ¿no? Solamente sí afirmo como historiador y filólogo es que hay pruebas, archipruebas, en mi opinión, otros no lo aceptan, de que José como padre de Jesús, que aparece en Mateo 1:2 y en Lucas 1:2, son textos que no pertenecen al Evangelio de Mateo originario ni al Evangelio de Lucas originario. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no pegan ni con cola con el resto del Evangelio, porque son contradictorios con el resto del Evangelio y porque las figuras de lo que había pasado con Jesús, ni en el Evangelio de Lucas ni en el Evangelio de Mateo. Ahora bien, si yo como historiador tengo un texto del siglo II, creo, pero que dice en contra de la teología en ese momento de que Jesús ya está prácticamente divinizado a principios del siglo II, 110, 115, pongamos 120, fecha probable de composición de estos evangelios que se pegaron en el siglo II a estos evangelios anteriores, fueron pegados conscientemente, pues resulta, bueno, si es esa mi única fuente y por otra parte yo soy un historiador y el problema o la cuestión del nacimiento virginal tampoco me parece una cosa histórica y plausible, entonces digo, bueno, ahí dice que José era su padre. Pues sería, ¿no? Y ya está. Probablemente tengo que afirmarlo porque coinciden Mateo y Lucas en eso. Es decir, que los pocos datos en los que coinciden Mateo y Lucas 1:2 y 1:2, los dos primeros capítulos, pues en los nombres de los padres de Jesús, el oficio de Jesús y todo eso, pues a lo mejor son históricos. Pero ten en cuenta que eso se dice 100 años después de la muerte de Jesús. Pero yo no lo niego. Ahora, lo que sí es claro, que los evangelios compuestos, el evangelio de Marcos, compuesto 40 y pico años después de la muerte de Jesús, si fue en el año 30, a lo mejor 30, entre 31, 32 o 33 años después de la muerte de Jesús, a ella presenta a María como la madre de Jesús y madre de 6 hijos como hermanos de Jesús, 4 varones y 2 mujeres. Bueno, pues lo de María, ¿por qué lo voy a negar? ¿Y que fue José el padre de Jesús? Pues tampoco. Y que lo pone en las genealogías, tanto en la de Mateo como en la de Lucas, aunque de una manera muy curiosa, ¿no?
ya son dos nombres distintos. El padre de José, en una genealogía se llamaba de una manera y en otra, por ejemplo, la de Lucas y Liz, si mal no recuerdo, o al revés la de Mateo, y en el otro evangelio de otra manera. O sea, ya no se ponen de acuerdo en los abuelos de Jesús, pero en el padre sí se ponen de acuerdo también. Perfecto. Es decir, que Muchas aunque gracias. sean genealogías tardías, pues yo lo creo. Como historiador, es una hipótesis plausible. Así es. Sexta pregunta, profesor. Según los libros del Nuevo Testamento, ¿Jesús era Dios? Yo creo que lo pongo en algún sitio. Según los libros del Nuevo Testamento, hay 6 casos en las que se llama Dios a Jesús. 6, de los cuales 3 casi en el Evangelio de Juan, otro en Hebreos, al principio 1:8, otro en Tito y otro en 1 Pedro. Romanos 9:5 es muy discutido. Pero es que la palabra Dios sale 1300 y pico veces en el Nuevo Testamento y solo hay 6 seguras que llamen Dios a Jesús. Y además le llaman otros, y muy tardíos, como el autor de Hebreos, el autor o autores del Evangelio de Juan, de Tito, que no sabemos, ¿no? O esa posición de Jesús como Dios también en el Apocalipsis, aunque no le llamen estrictamente el Cordero que está al lado, ¿no? Dios, de Dios en un trono como un poquitito más bajo. Yo creo que lo importante es que Jesús nunca se llamó a sí mismo Dios, ni sus discípulos lo consideraron Dios de ningún modo. La definición más cercana, o la hipótesis más cercana a cómo se entendió Jesús a sí mismo, que se entendía como un personaje importante, ¿eh? Jesús tenía una opinión importante de sí mismo, era que él se creía el profeta proclamador del reino de Dios. Y probabilísimamente, y ahí hay discusión tremenda, y lo habrá, que al final, al menos en su vida, Dios era un hombre. Es decir, que no. Jesús, y en el Nuevo Testamento, nunca se creyó Dios, creo. Vamos. Perfecto. Séptima pregunta, profesor. ¿Qué dicen los libros del Nuevo Testamento sobre la naturaleza de la divinidad? ¿Acaso es unitaria, binitaria o trinitaria? Pues tiene alguna fórmula aparentemente trinitaria, como el final del Evangelio de Mateo. Y predicar a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vale. Esa fórmula es trinitaria, pero realmente se creía en la Trinidad. En la época de composición del Nuevo Testamento es dudosísimo, porque tenemos, y lo pongo como ejemplo, en la Iglesia de Roma, hacia el 140, una obra dirigida a la Iglesia de Roma, que es el pastor de Hermas, ¿no? Hermano del Papa Pío, en ese momento, resulta que no tienen ni la menor idea de lo que es el Espíritu Santo. Y realmente no se sabe qué es el Espíritu Santo. O sea que de Trinidad hay como fórmulas. Ahora, yo diría que dado que es prácticamente seguro que en los evangelios fueron reeditados, empleo bien esa palabra, bien entrado el siglo II, es posible que la fórmula de Mateo y alguna más se colara cuando algunos hubieran con mente trinitaria. No lo niego, pero esa no es la mentalidad de los libros, de los autores de los libros del Nuevo Testamento. Ahora bien, sí que hay en los libros del Nuevo Testamento, pero también en el judaísmo,
lo que se ha llamado binitarismo. Dos poderes en el cielo, no uno. Es decir, Dios es uno solo, uno. Pero de alguna manera, que nunca explican, tiene un hijo que está a su lado en un trono pequeñito, que no es como el del trono grande, pero que casi se parece. Es lo que se llama adopcionismo, que Jesús fue adoptado como Cristo, como Mesías en el bautismo, Marcos 1, 9, 11, y que luego es elevado ya al cielo. Pablo lo dice claramente en Romanos 1, 3, 4, y allí, gracias a su resurrección, se le proclama Mesías, es decir, algo divino. Nunca se explica en el Nuevo Testamento cómo entendían ese presunto binitarismo, es decir, un Dios importante que era el monarca, por eso se llama también monarquianismo, que tenía un Dios secundario adoptado, adopcionismo, pero este era subordinado, subordinacionismo. Nunca se explica claramente. Hasta que llega Nicea, que rechaza todo eso, pero estamos en el siglo IV. Entonces yo diría directamente, no hay Trinidad, pero rasgos binitarios nunca explicado, es decir, de un Dios importante y otro semidios por debajo, está claramente después de la resurrección, tanto en el Apocalipsis como en Pablo, como en el espíritu de los evangelios. Esa divinidad incoada se trasluce de algún modo en la vida terrestre del Mesías, según los evangelistas. O sea que se podría decir que ya, digamos, en el producto Hay un final, caminito. sí, o sea, se podría decir que en el producto final, en el texto ya editado, reeditado, podría encontrarse una versión trinitaria oficial, pero una versión Una binitaria versión en la trinitaria, práctica subyacente. en la práctica subyacente ni siquiera. Binitaria sí, dos, no tres. Binitaria sí, subyacente, nunca explicado. Eso lo digo si está en Pablo, claramente. Eso lo explico bien claro en Cristianismos Derrotados. Pero ya estamos en el siglo II y en el siglo III. No estamos ni en Jesús ni en los discípulos de Jesús. Y yo creo que ni se les pasaba eso por la cabeza. Pero usted me ha dicho no de Jesús y los discípulos de Jesús, sino en todos los libros del Nuevo Testamento. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Y la última pregunta, ¿cuál cree usted que sea la esencia del mensaje de los libros del Nuevo Testamento y cómo debería aplicarse en la actualidad? Pues la esencia del Nuevo Testamento en conjunto es que Jesús es Dios. El momento cuando es Dios, pero subyace a todos los libros del Nuevo Testamento, que digo que no explican cómo, pero no subyace a la figura histórica de Jesús. Por eso hay que distinguir en los libros del Nuevo Testamento lo que la ciencia obtiene como figura histórica, el Jesús de la historia, y otro, lo que la ciencia obtiene como el Cristo de la fe, que ya es divino. Entonces, el núcleo del mensaje del Nuevo Testamento es Jesús es Dios. Y el núcleo del mensaje del Nuevo Testamento, como es paulino, todo el Nuevo Testamento es paulino, no es petrino, expone que hubo o hay, porque es eterno, o hubo mejor en el pasado un designio eterno de Dios que para arreglar el caos del pecado de Adán en el mundo envió en la plenitud de los tiempos a su Hijo al mundo y con el sacrificio en la cruz borró el pecado e inauguró la época mesiánica, de modo que el fin del mundo sería en la misma, bueno, luego en el Nuevo Testamento se va retrasando, ¿no? Pero sería muy cercano en general. Así que el mensaje es Jesús es Dios, Jesús es el Salvador
Su salvación es en la cruz, pero no explico muy bien eso, sino que es una fe que lo demuestran los evangelios con esa figura tan maravillosa que se transparece ya en el Evangelio de Marcos, ¿no? Porque Marcos presenta a Jesús como el guerrero divino que vence a Satanás, ¿no? Divino. Es el mensaje. Si usted me dice en 2 palabras o en 3, pues Jesús es hijo de Dios y es el Salvador, es el Cristo. Y su salvación es por la muerte en cruz. Ya está. Jesús. Profesor, muchísimas gracias por, estas respuestas. No sin más recomendar este libro, en serio, es espectacular. Usted mencionó algo que no lo había querido decir, pero sí considero exactamente lo mismo desde que empecé a estudiarlo. No da para una lectura de corto, o sea, realmente casi que le estalla a uno la cabeza. Es más como un texto de referencia en donde uno puede llegar y explorar o profundizar en temas particulares del Nuevo Testamento. Es una herramienta extremadamente útil para eso, para estudiar y profundizar cualquier tema del Nuevo Testamento. Profesor, ¿qué plataformas de pronto nos recomendaría usted para los que vean este video, esta entrevista? ¿Cómo adquirir el libro? ¿Qué plataforma recomienda usted o qué vía? Es que depende del dinero que tenga la gente, ¿no? Porque el libro en papel, aunque vale 1/3 de lo que valdría ese mismo libro en Alemania, sin embargo, pasado a gente modesta y sencilla, 69 euros, 70 y pico dólares puede ser bastante, aunque es un libro claramente de 150 dólares o más. Entonces, ¿qué plataforma? Pues se puede entrar en la plataforma de la editorial Trotta, 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 y ella te remitirá la misma, o se compra directamente y se recibe por correo, porque no ha fallado los 900 y pico ejemplares que hemos enviado por correo, no se ha perdido ni uno. Alguno que iba a Estonia tardó más de un mes en llegar, pero llegaron todos. Todos. No ha habido ni una sola queja. Entonces, a través de la plaza, y luego también está la increíble Amazon, ¿no? Pero vamos, yo no le voy a hacer propaganda a esa empresa tan tremenda que machaca a la pequeña empresa. Eso lo sabemos todos, ¿no? Que la pequeña empresa, la empresa cercana, también tiene que vivir, ¿no? En fin, o entrar en Trotta o no sé si en Colombia hay directamente una delegación de Trotta. Yo creo que en Argentina, en Chile, en Perú, en México, yo creo que ahí hay, pero no sé si en Colombia hay, creo que no. Es difícil adquirir este tipo de literatura acá en Colombia. Generalmente son intermediarios que los traen de España. Algunas editoriales de tipo religioso como Verbo Divino de pronto trae este tipo de material, pero incluso generalmente son como bajo pedido. O sea, no es fácil, pero se consigue. Desde luego, Trotta se lo envía a donde quiera. Hasta Nueva Zelanda, vamos, que llega, ¿no? a donde quiera, porque lo ha enviado, ya repito, los 900 y pico libros, ¿no? No se perdió ni uno. Esos que yo firmé antes, firmé antes de que estuvieran en las tiendas, es decir, recién salidos del horno de la imprenta, ¿no? Pero que habían sido comprados anteriormente, una preventa. No se perdió ni uno. Ni uno. O sea, que ir directamente a la editorial Trotta me parece lo más seguro. Bueno, muchísimas gracias, profesor, no solo por la entrevista, por su tiempo y su conocimiento, sino por su trabajo de tantos años, tantas décadas ya.
Definitivamente no pare, nunca pare, no se detenga. Su trabajo es espectacular. Se lo agradecemos muchísimo. Para las personas como nosotros que de pronto venimos de otras profesiones, de otras experiencias y todo eso, poder acceder a este material tan sintetizado es una herramienta muy útil para aproximarnos al tema de la teología y sobre todo algo tan interesante como es el Nuevo Testamento. Bueno, Muchísimas gracias, profesor. nada, pues yo encantado, ¿eh? Y entonces, bueno, pues muy Voy bien. a detener ya acá la grabación entonces. Muchas gracias.